Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema del bautismo. Vamos a estar viendo si lo que se enseña sobre el bautismo, en este caso el bautismo que enseña la Iglesia Católica. Vamos a estar viendo si es correcto o si es incorrecto la forma de cómo enseña el bautismo. Vamos a estar viendo algunos pasajes y voy a estar utilizando esta aplicación para estar analizando este tema del bautismo. Si aún no te has suscrito, considera suscribirte al canal principal Master Bible y al canal secundario Según la Biblia y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Entonces vamos a comenzar. El link de esta aplicación te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción por si la quisieras utilizar. Entonces vamos a esta parte en la aplicación. Vamos acá. Vamos a esta parte. Y aquí tenemos en esta aplicación, nos está mostrando lo que enseña la Iglesia Católica sobre el bautismo. Aquí ya lo tenemos. Esto es lo que enseñan los católicos y los católicos tienen un bautismo de bebés. Los católicos bautizan a los bebés y a continuación voy a explicar un poco más sobre esto. Aquí este tema tengo que comentar que es un tema muy controversial, donde algunos dicen que los bebés sí pueden ser bautizados, otros dicen que los bebés no pueden ser bautizados. Bueno, aquí en este video voy a explicar un poco más sobre estas cosas. Y bueno, como comentaba, voy a explicar lo que enseñan los católicos del bautismo. Para empezar, los católicos dicen que en el bautismo de los bebés, que aquí lo podemos ver, bueno, ellos dicen que aquí cuando los bebés son bautizados, pues que ahí se recibe el Espíritu Santo. Entonces el bebé está siendo bautizado. De acuerdo a los católicos, bautizan a los bebés. Aquí estoy poniendo el ejemplo de un bautismo de bebés, porque ellos es lo que practican, el bautismo de bebés. Entonces dicen que cuando se les bautiza a los bebés, que ahí se recibe el Espíritu Santo. Y esto lo podemos corroborar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1215. Dice: este sacramento, el sacramento del bautismo, es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Entonces podemos ver que para ellos, cuando se bautizan los bebés, están naciendo, como dice ahí, naciendo del agua y del Espíritu. Como comentaba ellos, para ellos están recibiendo los bebés, cada bebé que se bautiza está recibiendo el Espíritu Santo. Eso es algo de lo que enseñan los católicos. Y también algo más es que dicen que los bebés bautizados se convierten en hijos de Dios. Entonces seguimos con el ejemplo del bautismo de bebés. Los bebés reciben el Espíritu Santo y se convierten en hijos de Dios. Esto es de acuerdo a lo que enseñan los católicos, y estamos viendo que en el Catecismo de la Iglesia Católica eso es lo que dice. Entonces también se convertirían en hijos de Dios por ser bautizados de bebés. Esto lo podemos también corroborar en el numeral 1213 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice: el santo bautismo
Es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Aquí está lo que les comentaba, que para los católicos los bebés bautizados pasan a ser hijos de Dios. Aquí dice eso en el catecismo, dice: y regenerados. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Entonces pasan a ser hijos de Dios los bebés bautizados. ¿Qué más? Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia. Pasan, de acuerdo a lo que dicen, pasan a formar parte de la iglesia y dice también: y hechos partícipes de su misión. Aquí lo tenemos. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Eso es lo que está enseñando la Iglesia Católica. Aquí en esta aplicación también tenemos otros pasajes. A continuación vamos a tomarlos porque es importante ver si lo que está enseñando la Iglesia Católica, los católicos, es cierto o no. La doctrina del bautismo de bebés. Bueno, ahorita seguimos continuando, vamos a continuar con lo que enseñan. Entonces ya comentaba que para ellos los bebés reciben el Espíritu Santo cuando son bautizados y también pasan a ser hijos de Dios. Ya lo estoy corroborando con el catecismo de la Iglesia Católica. Y bueno, referente a lo mismo, dicen que los bebés son sepultados y resucitados con Jesús. Esto en el numeral 1214, este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra. Bautizar. Aquí viene pues el nombre que se le da en griego. Significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él como nueva criatura. Aquí está lo que les comentaba, que para los católicos, cuando los bebés son bautizados, aparte de lo que ya comenté de que ellos creen que los bebés reciben el Espíritu Santo y que pasan a ser hijos de Dios, aparte de eso dicen que son sepultados y resucitados, como lo dice el numeral 1214. Y eso también podemos verlo, que la palabra de Dios nos habla aquí en Colosenses 2, del 12 al 13. Aquí nos lo muestra este pasaje, esta aplicación, y es referente a esto. Entonces, para los católicos se está cumpliendo este pasaje en el bautismo de los bebés, porque ellos están diciendo que son sepultados y resucitados. Sumergir, vamos a ver nuevamente en el numeral 1214. Dice que el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo. Como les comentaba, esto está haciendo referencia a este pasaje que tenemos aquí: sepultados con él en el bautismo. Es lo que nos está diciendo por acá el catecismo en el numeral 1214. Sepultado simboliza el acto de sepultar, y también viene al final que donde sale por la resurrección con él. Entonces voy a recapitular que los católicos creen que en el bautismo de los bebés, para empezar, para los católicos el bautismo de bebés es válido, por ello los bautizan, obviamente. Creen que en el bautismo de bebés, los bebés reciben el Espíritu Santo cuando son bautizados, que se convierten en hijos de Dios y que son sepultados y resucitados con Jesucristo.
a grandes rasgos eso es lo que enseñan los católicos. Y a continuación vamos a ver si lo que están enseñando es según la Biblia o no, si es cierto lo que están enseñando o es falso, o qué de lo que enseñan es cierto o qué es falso. Y bueno, para empezar, aquí tenemos, por ejemplo, vamos a tomar acá este pasaje. Esta aplicación nos proporciona estos pasajes que tienen que ver con este tema. Aquí tenemos Mateo 28 del 19 al 20, acá tenemos Marcos 16 del 15 al 16. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, para empezar, podemos ver que los católicos están cumpliendo con esta parte. Los católicos sí están cumpliendo con esta parte porque vemos que hay un mandato de bautizar y bueno, ellos están bautizando a los bebés. Entonces hasta aquí pues tenemos todo correcto, porque la Biblia nos dice que aquí lo tenemos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y bautizándolos, por acá decía bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces pues en el bautismo de bebés se cumple ese mandato, se les está bautizando a los bebés. Y hasta aquí vamos bien, pero vamos a continuar en Marcos 16 del 15 al 16. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Podemos ver aquí que ya encontramos que lo que están enseñando los católicos ya comienza a ver que no es así, no es así como están enseñándolo. Porque acá, por ejemplo, aquí tenemos Marcos 16 y en el versículo 16 dice el que creyere. Entonces aquí, y vamos a regresar aquí, tenemos nuevamente el bautismo de los bebés. Y algo importante y algo importantísimo de mencionar es que los bebés obviamente no pueden creer. Y acá se nos está diciendo en la palabra el que creyere. Entonces, para empezar, eso cuando los bebés están siendo bautizados, eso no puede ser cumplido. De ninguna manera. La palabra de Dios nos está hablando de la importancia que es creer. Por acá dice: el que no creyere será condenado. Entonces, recapitulando, los católicos están enseñando que pues ya comenté toda su enseñanza. Comenté toda su enseñanza. Y ya había dicho que el mandato de bautizar, los católicos en efecto sí están cumpliendo con esa parte de bautizar, pero podemos ver que la palabra de Dios nos habla también de que las personas deben creer. Entonces podemos ver que para el bautismo es importante también que la persona crea. Entonces podemos ver que en el bautismo de bebés sí está el bautismo, que aquí lo podemos ver en la aplicación. Los bebés están siendo bautizados, pero aquí hay un problema. Aquí hay un grande problema, y este problema es precisamente que los bebés no pueden creer. Y en tanto el problema tanto no es
no es que los bebés no puedan creer. Ese no es tanto el problema. Vuelvo a repetir que se está cumpliendo con el mandato de bautizar. La palabra de Dios está diciendo que hay un mandato de bautizar. Los católicos en efecto estarían cumpliendo con eso. Y vuelvo a lo siguiente, el problema no es ese. El problema es que los católicos pues están dando por hecho como si los bebés pueden creer, pero aquí hay un problema, es que los bebés no están creyendo y los católicos están tomando por automático de que los bebés están creyendo, pero esto no es así. Los bebés no pueden creer. Y vamos a ver cómo es que, porque ya estamos viendo que la enseñanza católica pues está fallando. Ya estamos viendo que está fallando. ¿Por qué? Porque los católicos están dando por hecho, están tomando como que los bebés creen, ¿sí? Entonces por eso ellos están enseñando todo esto de que ese es el bautismo correcto, porque están dando por hecho todas estas cosas, pero ya nos estamos dando cuenta de que lo que están enseñando es un error, es una doctrina de error, porque la palabra está diciendo que sí, hay un mandato, pero también dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si hay un mandato de bautizar, pero también en el mismo Mateo dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto es referente también a Marcos. Si está diciendo el Señor enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado, pues también tienen que guardar lo que dice en Marcos, ¿sí? Entonces, si en Marcos nos está diciendo que es importante que la persona crea, pues también eso se tiene que guardar. Entonces, por una parte vemos que se está cumpliendo con el mandato, pero por la otra parte, los católicos están enseñando una doctrina de error. Una doctrina de error porque están dando por hecho algo que no está ocurriendo. Están dando por hecho que el bebé está creyendo, o como si está creyendo, como si en apariencia está creyendo, y con eso se soluciona todo, y ese es el bautismo correcto. Pero estamos viendo que no es así y que los católicos en efecto sí están enseñando una doctrina de error. Están enseñando una doctrina de error. Y en una doctrina tan fundamental como es la doctrina de bautismo, los católicos sí están enseñando error, como lo podemos ver aquí. Aquí estamos utilizando esta aplicación para descubrir que en efecto los católicos sí enseñan error en esta doctrina de bautismo, y aunque digan que no, podemos ver que están enseñando error. Y vamos a seguir porque esto no acaba aquí. Ya veíamos que es importante creer, y vamos a ver por qué es importante creer. Voy a leer lo que dice Juan 7 del 38 al 39. Yo no entiendo por qué los católicos no toman en cuenta estos pasajes. No toman en cuenta estos pasajes. Solo dicen que los que enseñan el bautismo correcto, pero ¿por qué no toman en cuenta estos pasajes? ¿Por qué no toman en cuenta este pasaje tan importante? Y dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Por qué
los católicos no toman en cuenta este pasaje? Esa es la primera pregunta. La primera pregunta podemos ver que para ellos están anulando todo esto. Se está anulando todo esto. A lo mejor se les puede preguntar, no, sí lo estamos tomando de acuerdo, pueden contestar, pero no es cierto. Es falso. Es falso y voy a decir el por qué. La palabra dice en el versículo de Juan 7:39, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿Quiénes? Aquí es lo importante. Los que creyesen en Él. Entonces, aquí es donde podemos ver claramente el error tan tremendo, tan fuerte que tienen los católicos. Una doctrina completamente, no completamente, porque podemos ver que sí, en parte se está cumpliendo con el mandato del bautismo, pero sí un error tremendo, un error tan fuerte que no sé por qué le están enseñando esta doctrina de error, pero podemos ver que la palabra está diciendo que los que reciben el Espíritu Santo son los que creen, Entonces, eso no está ocurriendo en el bautismo de los bebés que ellos en la enseñanza que ellos están diciendo. En su enseñanza están diciendo que los bebés reciben el Espíritu Santo, que nacen del Espíritu Santo, pero eso no es así. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque los bebés no pueden creer. Entonces, ya estamos haciendo un contraste entre la palabra de Dios y la doctrina que enseña la Iglesia Católica, y podemos ver que es una doctrina oscura, es una doctrina que está errada, es una doctrina que está mal como la están enseñando, y ya estamos viendo por qué. Y voy nuevamente a releer el numeral 1215. Este sacramento es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ya había dicho que para los católicos los bebés se bautizan, y qué pasa, que ellos están enseñando en su doctrina, que ya estamos viendo que es una doctrina falsa. Es una doctrina falsa que ellos están enseñando. Por muchos años han enseñado esta doctrina de error. Ya estamos viendo que ellos están enseñando que los bebés reciben el Espíritu Santo. Eso es lo que dice el catecismo. Pero la palabra de Dios dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, eso no está ocurriendo en los bebés. Ya podemos ver, ese es el error. Ese es el error que están enseñando, una doctrina falsa, que están enseñando de que los bebés reciben el Espíritu Santo, y todo lo demás que están diciendo, eso no está ocurriendo. Entonces, es una doctrina, no puedo ocultar las cosas. Es que aquí es una doctrina diabólica, donde aquí se ha infiltrada la oscuridad. ¿Cómo puede ser posible que se esté enseñando esto? ¿Cómo es posible que se esté enseñando que los bebés reciben el Espíritu Santo, pero el problema es que los bebés no están recibiendo el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque no pueden creer. Y la palabra dice que el Espíritu Santo lo reciben los que creen. Entonces, el Espíritu Santo se recibe por medio de la fe. ¿Dónde está la fe aquí? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está? ¿Dónde está la fe en el bautismo de los bebés? ¿Dónde está? Entonces podemos ver que no se está cumpliendo. Y los católicos quizás van a defenderlo,
pero no están cumpliendo con lo que dice la palabra. No están cumpliendo y se debe aceptar que no se está cumpliendo. No se está cumpliendo con lo que se dice, con lo que dice la palabra. Y vamos a continuar con lo que dice la palabra. Ya estamos viendo que los católicos están enseñando una doctrina de error en el bautismo de los bebés, de acuerdo a lo que enseñan. Vamos a continuar con Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ya había comentado al principio que los católicos dicen que los bebés bautizados pasan a ser hijos de Dios, y había leído en qué parte lo enseñan. En el numeral 1213 dice en una parte: por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Entonces, esto es lo que están enseñando los católicos. Esto es lo que están enseñando los católicos, pero el problema es que la palabra de Dios no dice eso, y el problema es que la palabra de Dios no respalda las enseñanzas de los católicos. En este caso estamos hablando del bautismo de los bebés. No es la palabra de Dios está hablando algo completamente diferente a lo que se enseña. La palabra está diciendo que los que creen en el nombre, que los que creen en Jesús son los que pasan a ser hijos de Dios, y los católicos están enseñando que los bebés, aunque no tengan fe, están pasando a ser hijos de Dios. Y aquí está el error. Aquí lo podemos ver claramente, el error. Están dando por hecho algo que no está ocurriendo, y ya habíamos visto que para la enseñanza que tienen los católicos no se está cumpliendo con la palabra. Acá en Marcos dice de creer, y los bebés no pueden creer, y tampoco está cumpliendo la enseñanza católica, tampoco está cumpliendo con lo que dice en Juan, de que los que creen son los que pasan a ser hijos de Dios, y los que creen son los que reciben el Espíritu Santo. Algo completamente diferente a lo que están enseñando los católicos. Los católicos están enseñando una doctrina de error, están enseñando algo que no es así. Entonces es una doctrina falsa. La doctrina católica sobre el bautismo de bebés, así como la están enseñando, es una doctrina falsa, y ya estamos viéndolo con la palabra de Dios de que así es una doctrina falsa la que están enseñando los católicos. Y vamos a continuar porque ya había mencionado que los que creen son los que son hijos de Dios, pero también hay más pasajes que nos vienen a rectificar esto, para que se vea que la palabra de Dios no miente, que los que están mintiendo son los católicos que están enseñando estas cosas, están tergiversando, están desviando, están pues enseñando algo que no es. En Gálatas 3 del 26 al 27: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Podemos ver que se confirma donde la palabra de Dios nos decía que los que creen son los que pasan a ser hijos de Dios, y aquí en Gálatas lo podemos ver. Dice que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, como ya hemos visto, los católicos han invalidado, han hecho a un lado estos pasajes que hablan sobre la importancia de la fe. Los católicos en su enseñanza pues han anulado todo esto, lo han anulado de que los que tienen fe son los que pasan a ser hijos de Dios. Para los católicos, pues de acuerdo a su enseñanza, no es importante.
Entonces estoy hablando de acuerdo a la enseñanza que ellos tienen. Entonces esto es lo que están enseñando. Están enseñando que los bebés pasan a ser hijos de Dios. Ya vemos que no es cierto como lo están enseñando, no es así. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Entonces podemos ver que están enseñando algo que es completamente incorrecto, y ya sabemos el por qué. La palabra de Dios dice que es porque que es con la fe, que es por la fe de que pasan a ser hijos de Dios, y los católicos están enseñando que aunque no tienen fe pasan a ser hijos de Dios. Con eso podemos ver que ahí hay error también sobre que los bebés reciben el Espíritu Santo. Entonces, para los católicos los bebés están recibiendo el Espíritu Santo, pero la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo se recibe por medio de la fe, que los que creen son los que reciben el Espíritu Santo. Entonces, podemos ver que los católicos están enseñando error, están enseñando una doctrina errada, una doctrina que no es así. Y vamos a continuar para que quede más claro. Para que quede acá más claro, aquí en la aplicación tenemos este pasaje que es referente al tema. Es Hechos 10, del 44 al 48. Y aquí vamos a ver, esto dice: estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Entonces podemos ver que mientras Pedro estaba predicando, se estaba derramando el Espíritu Santo, que es de lo que estamos hablando, donde los católicos ahí fallan. Los católicos fallan porque enseñan que el Espíritu Santo lo reciben personas que no pueden creer, cuando vemos acá que la palabra de Dios está diciendo aquí que Pedro estaba predicando a gente que podía creer. ¿Qué pasa? Que podemos ver que esta gente estaba escuchando las palabras y obviamente estaban creyendo. Y vamos a continuar para ver qué es lo que ocurre. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles, ¿qué ocurrió? Se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y aquí les dice pues que los manda a bautizar. Entonces podemos ver acá está lo importante, de que también sobre los gentiles estaba derramando el don del Espíritu Santo. Y ya he dicho que se les estaba predicando y los gentiles obviamente estaban creyendo. Entonces el Espíritu Santo estaba siendo derramado en ellos. ¿Cómo? Por la fe, por creer. Y eso coincide con lo que decía Juan, que los que creen son los que reciben el Espíritu Santo. Aquí el problema es en la enseñanza católica, una enseñanza completamente falsa de lo que están diciendo, completamente falsa. En partes, hay partes que hay parte, la parte de que están cumpliendo con el mandato de bautizar de Jesús, de Mateo. Esta parte pues sí están cumpliendo con esto, con el mandato, pero de ahí en más es falso lo que están diciendo de que pasan a ser hijos de Dios los que no tienen fe, que son los bebés. Eso es falso porque la palabra no está diciendo eso, y no voy a entrar en detalle, y con esto yo no estoy diciendo que los bebés se están condenando, que los bebés lo que sea. No estoy yo diciendo eso porque no es el tema que estamos tratando ahorita. El tema que se está tratando es sobre la enseñanza que tienen los católicos, que es una enseñanza falsa. Lo que están enseñando es falso, y ese es aquí el punto. Yo no estoy diciendo que los bebés que no están recibiendo el Espíritu Santo porque no lo están recibiendo. Esa es la verdad. La palabra nos dice que el Espíritu Santo se recibe por creer. Entonces los bebés
los bebés que están siendo bautizados, los bebés católicos están siendo bautizados, y a lo que voy es que yo no estoy diciendo que esos bebés van a la condenación. Yo no estoy diciendo eso, porque ese tema yo no lo estoy tratando ahora mismo. Quizá en otro video voy a tratar sobre eso. Lo que yo estoy diciendo es que los católicos están enseñando una doctrina falsa, una doctrina errónea, porque están diciendo que los bebés están recibiendo el Espíritu Santo aquí cuando son bautizados, pero la palabra está diciendo que los que reciben el Espíritu Santo son los que creen. Entonces podemos ver que están enseñando error, y eso es en lo que yo me estoy enfocando. Acá también tenemos Colosenses 2, 12, 13, y todo esto nos habla de lo mismo, y todo apunta a lo mismo, y la palabra de Dios está diciendo esto. La palabra de Dios está diciendo que los católicos no están enseñando una doctrina verdadera. Los católicos están enseñando una doctrina falsa. Sepultados juntamente con Él en el bautismo. Sepultados juntamente con Él en el bautismo. Entonces, los bebés podrían estar siendo sepultados. ¿Sepultados con quién? Sepultados con Jesucristo en el bautismo. Pero ahí no acaba. Dice, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, esto no está ocurriendo. Como había mencionado, los bebés podrían estar siendo sepultados cuando están siendo bautizados, pero no están siendo resucitados. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que esto ocurre por la fe. Por la fe, algo que los bebés no tienen. Entonces, sí, los bebés que están siendo bautizados de acuerdo a la enseñanza católica, podrían estar siendo sepultados, pero no ocurre la resurrección. ¿Por qué? Porque es por fe. Por fe, aquí dice, en el cual también resucitasteis con Él. ¿Cómo? Por la fe. Algo que acá podemos ver aquí en la aplicación. Aquí lo podemos ver claramente, donde no tenemos fe. No tenemos fe en este bautismo que están enseñando los católicos. Este es el bautismo que están enseñando los católicos. Es un bautismo erróneo. Es un bautismo pues que no tiene fe. Entonces podemos ver que es completamente incorrecto lo que están enseñando. Es completamente incorrecto, porque ¿cómo es posible que estén enseñando un bautismo donde no hay fe? Y la palabra de Dios nos está diciendo en los pasajes, aquí en esta aplicación, por ejemplo, que por la fe es que ocurre la resurrección. Entonces el bautismo católico anula la fe. El bautismo católico no toma en cuenta la fe, o la da por hecho, que los bebés, que en los bebés está ocurriendo esto, que los bebés están como si los bebés estuvieran creyendo algo que no está ocurriendo. Entonces con eso están torciendo las cosas, están enseñando algo que no está ocurriendo como si estuviera ocurriendo. Ese es el problema. El problema es que no está ocurriendo. El problema es que los bebés no están creyendo. Ese es el problema. Y que la palabra de Dios está diciendo que la fe es necesaria. La fe es necesaria, y que los que creen en ellos ocurren todas estas cosas. ¿Ocurre qué? Ocurre que reciben el Espíritu Santo, y ocurre que pues todo lo que habíamos mencionado, de que pasan a ser hijos de Dios. Esto la enseñanza católica lo está haciendo a un lado, está torciendo las cosas, está torciendo la palabra de Dios, enseñando una doctrina que no es de acuerdo a Dios. Eso es muy claro, eso que quede muy claro. La doctrina que están enseñando los católicos está errada, y es muy claro, lo podemos ver aquí lo podemos ver por la fe. Y el bautismo católico no tiene fe. El bautismo católico no tiene fe, aquí lo podemos ver en la aplicación. Entonces es muy fácil ver que los católicos están enseñando algo completamente falso.
una enseñanza falsa que sí la pueden estar enseñando, pero esta enseñanza no está respaldada por la palabra de Dios. No está respaldada por la palabra de Dios. Esto que quede muy claro, y que la pueden seguir enseñando. La pueden seguir enseñando por el tiempo que quieran. Pueden seguir enseñando esta doctrina, una doctrina falsa. Sí, la pueden seguir enseñando, pero pues que quede muy claro para todos los católicos que la palabra de Dios no les está respaldando esta doctrina falsa que están enseñando. Una doctrina falsa donde han anulado la fe o la han dado por hecho de que está ocurriendo cuando eso no está ocurriendo. Ya veíamos acá que los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo, como aquí lo podemos ver cuando Pedro les estaba predicando. Acá aunque se les predique, no pueden creer. Entonces es imposible de que los bebés están recibiendo el Espíritu Santo. Y vamos a ver ahora qué pasa, porque puede haber más inventos de que de alguna o de otra forma, aquí voy a suponer nada más de que puede decir que hay otras maneras de que están recibiendo el Espíritu Santo, pero es que el problema es que la palabra de Dios está diciendo que es por fe. Es por fe. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen. Ahí está, los que creyesen. Aquí, en la enseñanza católica, una doctrina errada, no hay eso. Por eso es que es errada, porque no hay fe. Es un bautismo donde no hay fe. Y esto es lo que están enseñando los católicos, una doctrina falsa sobre el bautismo. Con este video queda corroborado que los católicos están enseñando una doctrina falsa. Y bueno, de esta manera terminamos este video. Si te gustó el video y quieres que sigamos utilizando esta aplicación para hacer más videos, dale like y comparte. Suscríbete al canal principal Master Bible y al canal secundario Según la Biblia, y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Te invito a ver todos los videos del canal. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.